Soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma. Es un poema victoriano que utilizó durante 27 años una persona que quizás haya atravesado por circunstancias más complejas que esta, pero que viene al caso de recordar. Un gran líder mundial que tuvo dos etapas en su vida. Una etapa en donde peleó por los derechos de sus hermanos, y otra etapa en donde le tocó liderar un país, una nación. Estuvo 27 años preso. Le hicieron picar piedras. A la mañana iba a picar piedras en la cantera, en una isla. Le apartaron de su familia. 27 años. En 27 años, él decía, porque le preguntaron en un determinado momento, ¿cómo usted sobrevivió a eso? Y cómo no es que sobrevivió, sino mejoró como persona, como ser humano. Él perdonó todo eso. ¿Cómo usted logró eso? Y decía él que cada noche recordaba este poema victoriano, escrito en el siglo XIX, y su imaginación salía de la celda. Él no estaba preso. Él se dio cuenta que su mente le liberaba, y todos los días él perdonaba a los carceleros. Todos los días él era libre. Sus circunstancias lo tenían privado de libertad físicamente, pero mentalmente él se perfeccionó como persona porque encontró el perdón como un camino para la perfección. Se trata del gran líder internacional conocido como Nelson Mandela. Las circunstancias de ese país son relevantes para este caso. De hecho, lo usamos con el padre Quinotti en la primera reunión. Usted sabe, padre, cómo se pacificó Sudáfrica, dijimos. Porque hay que recordar que Sudáfrica pasó por un momento muy doloroso en la década de los 80. Implementaron un sistema que le llamaban la exclusión, el apartheid, condenado por todos los organismos internacionales de derechos humanos. Básicamente era un sistema de división de las personas, de los hombres, sencillamente por el color de la piel. Los blancos que vivían en las ciudades y los nativos que vivían en campos apartados de ese mundo. Por supuesto, les costó encontrar un camino de diálogo, de conversación, porque las medidas eran extremas y había ataques de un bando y de otro bando. En la medida que el gobierno reprimía, los nativos colocaban bombas, entre ellos incluso el propio Nelson Mandela. Pero estando preso, él reflexionó si ese era el camino, si el camino del conflicto llevaba a la solución de los problemas, y definitivamente no, para ninguna nación en el mundo. El camino del conflicto, de la confrontación, puede llevar a una mejor solución que la que se está logrando en Marinacue. ¿Y por qué yo recuerdo esto? Para mí fue muy importante esto, presidente, porque en la primera reunión que tuvimos, se fueron el padre Quinotti, estaban unas hermanas, estaba don Darío Martínez, yo no los conocía, pero aparentemente ellos ya escucharon una historia sobre mi persona y el diálogo no fue muy cordial. El padre Quinotti yo creo que tenía por ahí un garrote escondido, y en un determinado momento le digo, padre, ¿para qué viene junto a mí si usted desconfía de mí? ¿Qué solución va a llevar? Y entonces le dije, vamos a hacer dos cosas, padre. Le dije, en primer lugar, yo le miré a don Darío, dije, este señor tiene buena energía, dije. Y le dije, yo quiero hablar a partir de ahora con don Darío. Por supuesto no le gustó al padre Quinotti, pero puse las condiciones para dialogar con don Darío. Este señor, sí, este señor me parece una buena persona, quiero hablar con don Darío. Y como me di cuenta que ellos venían muy desconfiados, obviamente, esto no era una cosa, no, es que ellos querían
ser desordenados, no, es que querían ellos confrontar. La confrontación no, es una cuestión que a todo el mundo le agrade. Había causas del por qué ellos se comportaban de esa manera. Y porque se les mintió. Porque fueron, digamos, víctimas de varios escenarios, ya sea de apartamiento, como la apartheid, o fueron engañados. Y entonces yo entendí eso, entonces le envié una señal muy fuerte, le digo, bueno, vamos a hacer lo siguiente, yo sé que usted no confía en mí, pero a partir de ahora converso con don Darío y todos los lunes me voy a ir a Marinacue a conversar. Era la única forma que nos crean de hacer algo increíble. Y bueno, y a partir de ahí comienza una agenda de venir acá y veníamos los lunes a reunirnos. Y comienza la conversación, comienza el diálogo y tuvimos que forzar esas dos cosas. Primero voy a hacerle callar al padre. Oye, mi gran amigo, ¿verdad? A veces tiene un poco un tono, ¿verdad?, que le corresponde porque él tiene que defenderle a los más vulnerables y tiene que a veces exigir con vehemencia cosas. Pero somos grandes amigos. Muchas gracias, padre, por tu amistad. Tenemos un libro en común, presidente, que es la del Santo Padre, el fallecido Papa Francisco. Me regaló el padre Quinotti su libro, que es la tierra como el hogar común de las personas, ¿verdad? Una encíclica que escribió el Papa Francisco. Y finalmente, una anécdota. Voy junto a usted, presidente, y le digo, presidente, muchas personas me han llamado y me han dicho que no avance en Marinacue, que no avancemos. Hay gente que no le gusta esto. Y entonces usted me dice, habla con el ministro Riera. Y ahí nuevamente vuelvo a recordar una reflexión de Nelson Mandela. Porque me di cuenta que solo no iba a poder el ministro. No era un caso común, no era una colonia nuestra y en circunstancias normales teníamos que lograr articular varias instituciones que a veces hasta éramos antagónicas. Una vez casi frenó todo por una palabra. Recuerdo que me desahogué, le llamé hasta las 11 de la noche, me tuvo que calmar y después buscar el cambio de la palabra en la nota. Entonces, hubieron varias anécdotas, pero ahí, presidente, quiero recordar nuevamente una reflexión de Mandela, porque en un determinado momento parecía que esto era imposible. Y como usted dice, hay veces que hay que hacer locuras, presidente, ¿verdad? Entonces, quiero recordar y traer a colación una reflexión de Mandela, porque a Mandela cuando le tocó, cuando sale de la cárcel, todo el mundo estaba esperando que él tome las armas y llegara a la venganza. ¿Y qué dice? Él dice, soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma. O sea, yo tomo el control de mi vida. Yo voy a decidir si voy a vengar o no todo lo que ocurrió. Soy yo. Y decidió él perdonar para pasar a convertirse en el gran líder liberador de un país que hoy es un país desarrollado como Sudáfrica. Y cuando usted me dice, presidente Francisco, esto tenemos que hacer, no hay vuelta atrás, vos me avisás cuando necesitas mi ayuda y con quién tengo que conversar. Agradezco a Dios tener como presidente y como compañero y amigo a una persona que hay veces que dice, no quiero escuchar imposibles. Yo eso aprendí con usted, por eso usted me echó del Ministerio de Hacienda en su momento, porque yo le decía demasiado no, ¿verdad, presidente? Hasta que me echó un día, reflexioné, vení, me dijo, ¿verdad? Y bueno, me enojé también. Pero finalmente quiero traer a colación lo que decía Mandela en una reflexión. Decía él, aprendí que la valentía no es la ausencia del miedo. Claro que teníamos miedo, presidente. Teníamos miedo de encarar este proyecto cuando teníamos amenazas, ¿verdad? Teníamos que ser valientes. Pero el hombre valiente no es quien no siente miedo, sino quien lo vence. Entonces me despido con esta reflexión de Mandela. Hay que ser valiente, hay que buscar la forma, hay que evitar los no y hay que hacer los imposibles, como está haciendo usted, Barberocue, Marinacue, ahora Nueva Mestre, Arroyito, que es la misma situación casi, donde tenemos ya 2.000 títulos de propiedad. Muchas gracias, presidente, por esta oportunidad.
Muchas gracias a todas las autoridades, me he olvidado de destacar quizás en la emoción. Muchísimas gracias a todas las autoridades nacionales, ¿verdad? De todos los poderes del Estado, también a los representantes de los organismos internacionales, a la sociedad civil y a todas las organizaciones campesinas, porque esto no es un evento Marina Cue. Los campesinos se adueñaron de este evento, están viniendo de todo el país. Y por eso justamente, presidente, hay una dedicatoria. Quiero que pase acá César Fernández, un gran cantautor. No vayan a cantar, César, ¿verdad? Sí. Quiero que pase porque decidieron hacerle una música, presidente, acá con el gran amigo César Fernández, entonces, y con el pueblo campesino se inspiraron para hacerle una música y agradecerle todo lo que usted está haciendo por la población campesina, presidente, con esa política revolucionaria para el desarrollo rural. Adelante, si tenemos. Hiciste lo que todos creían que era imposible. Barbero, Cue, Marina, Cue, Arroyito, Nueva Mestre. Tú lo hiciste, Santipeña, presidente. Con títulos de propiedad la dignidad se siente. Barbero, Cue, Marina, Cue, Arroyito, Nueva Mestre. Lugares de esperanza donde la fe se siente. Santipeña, presidente, un líder de verdad que cumple sus promesas con honestidad. Viva Santipeña, presidente. Viva la gente de Constitución. Viva la dignidad, viva la verdad. Santipeña, presidente, el pueblo te respalda. Gracias, Santi, presidente revolucionario de la reforma agraria y por cumplir el sueño de Papa Francisco Marina Cue y más de 10.000 títulos a nivel país. ¡Viva el Paraguay, César Fernández! Te agradecen. Hiciste lo que todos creían que era imposible. Barbero, Cue, Marina, Cue, Arroyito, Nueva Mestre. Tú lo hiciste, Santipeña, presidente. Con títulos de propiedad la dignidad se siente.